Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues tenemos, gracias a Santiago, a Nankai Trío con la canción Antártica. Em, bueno, pues, por cierto, Santiago, gracias porque dice que se alegra de que el canal esté creciendo. Y bueno, aparte de crecer en suscriptores y todo, y en visualizaciones y todo eso, creo que también el canal está creciendo en cuanto a diversidad musical, ¿no? Veo que hay gente que se está aficionando al blues, al jazz o incluso a otros géneros del mundo del rock que con los cuales no eran tan afines, ¿no? Es decir, hay gente que era más de heavy clásico y se está aficionando al deathcore, al death metal y todo eso, y al contrario. Así que Gales. tú estás ahí ya salivando, ¿no? Hombre, claro. Bueno, Si pues tú lo que tenga guitarra, sea bueno. sí, todo lo que Guitarra, sea bajo, batería, todo lo que tenga instrumento, mola. correcto ahí siempre es un win-win. Bueno, pues tenemos a Senri Kawaguchi a la batería. Eso ya de por sí es palabras mayores. Eso ya es un Masu, nivelazo, ¿no? ya ves. Masutoshi Mizuno al bajo y Shoya Kitagawa, perdón, a la guitarra. Todos son unos talentos, así que esto es increíble. Este, este álbum, debut, Antártica, ha salido en abril. Así que tenemos de todo, jazz, rock progresivo, todo en plan fusión. Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a disfrutar y a partir de ahí vamos comentando. Ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá.
súper interesante. Voy a comentarlo ahora porque después se me va a olvidar. Eh, ¿Ves la placa que le ha puesto aquí de metacrilato entre las Sí, pastillas? Y esto es, a ver, lo mismo me equivoco, pero yo como bajista, ¿cómo lo entiendo? Em, Tú sabes que, bueno, él, la técnica avanzada de bajo de la mano derecha, lo que hacen es, para que no vibren las cuerdas que no estás usando, él, por ejemplo, está con el dedo apoyado en la cuarta cuerda porque está tocando la tercera, ¿vale? A sí, su vez, con el resto del dedo está tapando la quinta cuerda para que no vibre. Vale. Conforme va bajando, él va muteando las cuerdas que no usa. ¿Qué pasa? Que cuando llega a la cuerda más grave, que él, donde apoya el pulgar, eh, se suele apoyar en las pastillas, ¿vale? Encima de la pastilla y tienes ahí el punto de apoyo. Dependiendo de tú donde coloques el dedo, va a tener una sonoridad u otra. Es decir, si apoyas el dedo en la pastilla más pegada al mástil, va a tener una sonoridad como más amplio el sonido. Y si te apoyas el dedo pulgar en la que está más cercana al puente, es un sonido más apagado. Las cuerdas son más tensas, pero te ayuda a coger más velocidad y se suele utilizar cuando haces solos. Por eso él se está moviendo en esa parte. ¿Qué pasa? Que si quiere investigar mucho con el sonido y no quiere estar en ningún sitio ni en otro, quiere estar en el medio, aquí en el medio no hay punto de apoyo si toca la cuerda más sí, grave. claro. Entonces Por eso le ha puesto. creo que le ha puesto la plaquita por eso. A ver, es como lo entiendo yo, que lo mismo estoy equivocado. Por favor, gente que bajista, si lo entendéis de otra manera, decídmelo, ¿vale? Em, otra forma que se me ocurre es que haya querido nivelar desde una pastilla hasta otra para que no choque su dedo por accidente en una pastilla y en otra y le entorpezca, ¿vale? Ya. Puede ser eso, pero me flipan estos detallitos de a la hora de tocar, ¿no? Es que es todo un mundo. Lo que le sirve a un bajista tal vez no le sirve a otro. Al final es como te encuentres más cómodo, ¿no? Es como, Claro, cada uno, claro, como decimos aquí en España, cada maestrillo tiene su correcto, es librillo. como la altura del bajo, ¿no? Como lo tiene él, es como me gusta a mí, que es en el medio, ni, ni sobaquero, para entendernos, ni que te llegue casi a las rodillas, ¿no? Ni, Porque ni en modo punk. eso es que sería incómodo para tocar. Sí, el modo punk molas mil, pero es incómodo de tocar. Bueno, a lo que vamos, ¿vale? Que me he ido por las ramas, pero me parece interesante comentar este tipo de cosas. Eh, Además, en esta canción, la otra que trajimos, sí, ¿cómo se llamaba este hombre? Masatoshi, ¿has dicho? sí, Masatoshi Mizuno. Pues la otra canción que reaccionamos tardó en entrar. De hecho, decía, qué raro que no ha entrado todavía. Sí, Porque el solo del guitarrista se alargó bastante. Pero este hombre es un maquinón tocando el bajo sí, increíble, ¿eh? sí. Para que lo quiera buscar, él ha estado en Ponta Box, al igual que el guitarrista ha estado en Desolve y al igual que Senri, la habéis visto, por ejemplo, en los Jazz Avengers. Bueno, que te comentaba, digo, el guitarrista está leyendo la partitura, es decir, que no se la sabe de memoria, sino la está leyendo en el momento y, Pues y- para que vea. y me, Es pa- que es increíble. y me parece flipante la capacidad de lectura que tienen gente de este nivel, ¿vale? Em, de hecho, hay momentos en los que no miraba la partitura y entiendo yo porque al ser jazz fusión, hay momentos libres en los que ellos pueden Sí, que estaría explorar, improvisando. claro, explorar a nivel sonoro. Me parece un locurón este trío. Creo que es músicos súper escogidos. Que, Además que acuérdate que este hombre tenía las partituras en papel cuando Henry eh, tiene la tableta ahí al claro, lado. claro, esto es la diferencia generacional. Claro, claro. Eh, de hecho, hay.
hay artilugios muy interesantes que son, si tú tienes eh, las partituras en un iPad, ¿vale? Lógicamente no vas a soltar el instrumento o liberar una mano para pasar la página, sino Se tendrá, hay pedales que claro. ya te van pasando la página, entonces le das con el pie y te pasa a la siguiente página. Es maravilloso, ¿sabes? Sí, claro. Es absolutamente genial. Bueno, nos estamos alargando mucho con esta primera pausa. Es que no nos gusta hablar, David. No. Vamos a seguir, pero estoy descubriendo cosas muy interesantes y ahora vamos a ir comentando. Le ha puesto un efecto de flanger a la batería. Sí, le ha puesto un efecto raro, sí. Sí, es el wow. Ese ¿Pero efecto era la batería o era, era no, no, era la el batería. bajo? Era la batería, era con cada golpe de batería. Le ha metido un efecto a la batería. Esto es un locurón. Eh, a ver. Es que tiene tantas cosas. Está utilizando unas baquetas suaves sobre la caja al principio, creando así una textura arenosa. Luego ha golpeado sutilmente el raid, todo figuras ternarias. Es increíble cómo controla. Eh, de hecho, Y cómo acelera? sí, 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 porque alterna compases simples con compuestos 6x8 y 4x4. Eh, esas secciones, ¿no? que va haciendo a contratiempo. em, Además, ella toca de una manera que te rompe totalmente la previsibilidad de lo que piensas que va a hacer. Notas fantasmas, así con una base muy, muy jazz, muy fluida. Am, Después, claro, mm, una cosa particular de ella es que es una batería de jazz con doble bombo. Que eso es, Sí, que creo que ella es es raro, ¿no? que creo que ella es la pionera en eso, por lo menos, por lo menos en Japón. Y fuera no lo he visto yo. Eh, Después no sé, hacía unas cosas así como.
como si estuviera invirtiendo los golpes, una cosa muy rara. Em, y luego ha ido haciendo casi una batería un poquito más rockera, eh, con tintes progresivos, todo muy técnico. em, y bueno, con ese efecto que le da un rollo atmosférico. Me, me- esta chica, Sí, a mí me ha llamado la atención, digo, "¿Y ese efecto?". claro, 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 Estaba pensando, digo, será en el bajo se o notaba en la sobre guitarra, todo pero sí. cuando golpeaba los platos, se notaba ahí sobre todo. Es impresionante, ¿no? Entonces, es que ella no es que crea atmósferas, es que te dibuja paisajes, vamos, y con la batería es tremenda, cómo domina el espacio y la forma. Em, y después, bueno, mm, la batería a ti te estará dejando loco, porque si a ti te gusta ya de por sí, Yo me he quedado ahí, además que cuando ha empezado a acelerar, digo, estaba pensando, digo, quien tuviera sus 20 años para hacer eso. Porque seguramente que yo, bueno, yo es que estoy hecho un guiñapo, pero vamos, que lo de esta chica es que además, cuando empieza a tocar, cuando ya he visto que iba a empezar el solo, digo, venga, vamos a prepararnos. Y me tiene sin parpadear. sí. Cualquier día se me secan los ojos aquí como a Bob Esponja. Me tengo que echar ahí un poco de- Qué bueno, qué bueno. Em, bueno, el Masatoshi, que antes estábamos hablando de él, mm, tiene un sonido tan redondo, tío. Notas muchas veces largas, sostenidas, con vibrato breve. Tiene como un efecto de delay puesto. em, Juega con los silencios y las pausas, entre los fraseos. Tiene una forma de percutir la cuerda, tío, que parecen púas. Sus dedos em, apoyan muchísimo la armonía. Cuando se desliza es increíble. Sus frases a contratiempo. Es impresionante como el groove, el ritmo que tiene, cómo hace los cambios de compás. Es melódicamente activo. em, ah, Cuando empieza a hacer un solo parece como si fuera una guitarra grave en vez de un bajo. Sí, sí, sí. Además que le mete velocidad ahí también y dices, madre mía. Sí, 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 sí. Así que, y por ahí, bueno, pues es Es que hay que impresionante. volver a quitarse el sombrero con los tres, porque Sí, sí, el sí. Bueno, guitarrista también y Shoya hace es que, unos... es que se acaban ya los adjetivos. Sí, 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 porque hace cosas muy interesantes. Bueno, también con un reverb ahí, un sutil delay. Em, las pausas son tan importantes como las notas. Y aquí Shoya lo deja súper claro. Em, Usa intervalos de abiertos de cuartas, de quintas. Em, lo que crea eso es una ambigüedad, ¿vale? Y, y bueno, hace todo tipo de técnicas en la guitarra, Hace de todo. bendings expresivos Además que ligados. me mola el tono que tiene la guitarra, que es de punteo, Sí, sí, tiene un overdrive suave, sí, también. que no reverbera ni Ujú. se queda, vamos. Sí. Em, la forma en el que él toca a nivel europeo, em, bueno, europeo no sé realmente dónde es Guthrie Govan, pero me recuerda a él. Es el guitarrista de Aristocrats, porque es muy rápido, muy melódico, técnicamente prácticamente perfecto. Es capaz de tocar tanto con púa como incorporar los dedos cuando hace falta articularlo. eh, Te recurre a escalas exóticas. El tío es un portento también. Así que bueno, hemos visto claramente cuando está leyendo partituras y cuando ya se deja llevar.
te Sí, dije, ya está mirando para abajo, es decir, ya es el momento de su ya solo, está. es el momento de su solo y va a improvisar. Así que, bueno, venga, vamos a para atrás y seguimos. Madre mía. Ya eso sí que me ha dejado muerto. Usar el pulgar en el mástil en la segunda cuerda. Ya lo hizo Si ya en la la... primera. No, lo hizo en la primera. En Es, la segunda no lo hizo, ¿no? Madre mía. es impresionante. Es... Es que- por cierto, me encanta la portada del disco, los tres pingüinos, ¿eh? Uno con unas baquetas, otro con una guitarra y otro con un bajo. Me encanta. Es que me encanta. Em, es impresionante, la verdad, todo lo que hacen. Em, bueno, me ha hecho mucha gracia la postura de Shoya, porque no es que estuviera sentado, es que estaba como repanchingado en el sofá de su casa. Es decir, Sí, sí, lo he visto, digo, dentro de nada se va a tumbar ahí tocando. digo, está cómodo el tío, ¿eh? Em, sí, sí, bueno, es importante tocar cómodo. Sí, pero que no te duermas. No, 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 no. Aunque yo creo que se duerme y sigue tocando. Claro. A ver si puedo hacer un balance, un resumen, porque este Antártica es todo un ejercicio de narración sonora instrumental, ¿no? Cada instrumento tiene un rol bien definido. Senri, pues, diseña la arquitectura rítmica, las dinámicas, el tempo narrativo. Shoya es como la carga emocional, el color, la historia, y Mizuno es, es el suelo que pisas, ¿no? La corriente que arrastra o que te sostiene. La verdad es que es impresionante. Es impresionante. Estos tres prácticamente no tocan, hacen poesía con los instrumentos. Sí, Fíjate, además te ha salido muy poético. ¿te has A fijado? ti también. ¿Te has fijado? Mira, por aquí esto tiene que ser el multiefectos que tiene ella para la batería. Como no le he visto usar las manos, seguramente tenga un pulsador de pie en el que ella activa y desactiva ese flanger. Pero me parece súper interesante. No he visto yo así cosas parecidas, por lo menos en el jazz. No. Además que me he fijado también que tiene que tener buena batería porque tiene todo lleno de micros, todo lleno de cables por, por en medio. Sí, sí, está, lógicamente, está muy bien microfonada.
Además, cuando has hecho la otra parada que la has pillado a ella, se veían los micros ahí. Sí, 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 mira, Madre mía, mira, está ahí, ahí. todo lleno de micros. Sí. Lo raro es que no le haya pegado con la baqueta algún micro. También, porque además que ha habido un par de momentos que también ha cerrado los ojos, como Sí. hace la chica de Bob, de Voice of Beistrup, ¿no? Bacheprot era. Es Era con Che. Conchera, no Y me la acuerdo. C era Che, se pronunciaba Che, me Ah, dijeron. vale, Bacheprot. Bacheprot, ese es. Es impresionante. Bueno, pues como veis, nos ha encantado. Es que hay tantas cosas que comentar de ellos que es alucinante. Podríamos estar aquí hora y media. Esto es excelencia a nivel musical. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis que hay dos maneras de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno podéis ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente. Luego en el nivel 2 vamos subiendo material extra. En cuanto al Patreon, son reacciones personalizadas. Sería aquí el ejemplo de Santiago que nos ha traído a Nankai Trio. Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Y por cierto, los enlaces para poder hacerte tanto miembro del canal como Patreon están abajo en la información de esta reacción. Bien, si veis que salta una publicidad de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y aquí en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o a unirte. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios, a ver si os habéis quedado tan alucinados como nosotros cuando hemos visto a Nankai Trio. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.